PCI está presentando Tele 13C. Bueno, mañana va a ser un día de definiciones para el proyecto Hidroaicén, tras 2 años y medio de discusiones y reclamaciones también. La iniciativa pretende instalar 5 centrales eléctricas en la región de Aysén, lo cual tiene, bueno, como hemos visto durante estos años, defensores y detractores. El Comité de Ministros, encabezado por el titular del Medio Ambiente, Pablo Badenier, deberá adoptar la resolución. La última postergación se hizo el 30 de enero, cuando el gobierno anterior pidió 2 nuevos estudios. Para conocer los efectos de su implementación, quienes se verán afectados, beneficiados, entre otras cosas muy interesantes de esta situación, está con nosotros en el estudio Ernesto Correa, él es experto en energías renovables de la Universidad Mayor. Ernesto, buenas tardes, gracias por venir al programa. Antonio, gracias. ¿Qué se dice en la academia, qué se conversa respecto de la decisión que podría tomar mañana? Esto es pura especulación, pero bueno, hay algunos antecedentes ya. El Comité de Ministros respecto de Hidroaicén. Sí, la verdad que es muy probable, desde el punto de los estudios que se han hecho, que el Comité de Ministros rechace el proyecto y revoque la resolución de calificación ambiental que existe hoy día. Pero bueno, es una posibilidad, también existe la posibilidad que lo apruebe con ciertas condiciones nuevas que tendría que cumplir la empresa. Vamos a ver mañana qué pasa. Yo no estoy muy optimista en que haya una resolución favorable al proyecto. Podría, en algún momento también la presidenta Bachelet, algunos personeros, pero ella en particular dijo que así como estaba, era inviable que el proyecto siguiera adelante. ¿Podría, por ejemplo, pedirle otras condiciones, achicarlo, por ejemplo, que cambiara algunas características que tiene ahora, no? Sí, precisamente ese es uno de los escenarios que está evaluando la empresa en cuanto a achicar el proyecto y reducir el porcentaje de inundación que tiene. Eso significa que en definitiva no va a producir o podría producir los 2.700 megas, sería un poco menor, pero también eso tiene un efecto en el precio. Si el día de mañana se desarrolla este proyecto reducido, como se ha pensado, se ha hablado, podría ser el precio mayor de la energía que se entrega al sistema. Y esa es una de las cuestiones elementales de la nueva agenda, el tema de los precios. Pareciera que hay un énfasis en la actual autoridad, ¿no? Sí, eso está establecido, por lo menos lo que ha dicho el ministro, en términos de tratar de tener más generación, más energía en el sistema, pero a menores precios. Entonces, bueno, ahí es una posibilidad que se da que esta energía va a entrar a un precio un poco más caro, podría entrar a precios más caros, y se ve difícil en el corto plazo que existan bajas de precio. Eso es difícil. ¿Qué pasa si es que finalmente el gobierno le dice no a Hidroaicén? Bueno, pasa que va a haber que tratar de reemplazar esos 2.700 megawatts de alguna otra forma, provenientes de alguna otra fuente de energía, que pueden ser las energías renovables. Podríamos tener GNL, que se ha puesto como uno de los temas a desarrollar en la agenda energética, también el carbón. Ahora, estamos hablando de 2.700 megas, por lo tanto, si pensamos en centrales de 200 megas, 300 megas, son más de 10 las que se necesitan, o aproximadamente 10 centrales. Y eso no es difícil implementar 10 centrales en los próximos 10 años, o no sé, 5 años en el corto plazo. Entonces, no es fácil reemplazar esta energía, esta posible energía que podría entrar al sistema. Pareciera que Chile, te quiero preguntar por la agenda energética que anunció el gobierno, pero antes una pregunta de contexto. Chile está enfrentando, parece, un momento muy especial, crítico según algunos, respecto de la generación de energía y los precios, ¿no? ¿Es solo eso o más también? Sí, hay un problema efectivamente de precios, hay un problema de generación. Y hay un problema también relacionado con la posibilidad de desarrollar. Hemos visto mucha oposición a los proyectos, a cualquier tipo de proyecto, centrales de pasada, proyectos de biomasa. Hay oposición. No digo judicialización porque no todos se han judicializado y el porcentaje de judicialización tampoco es muy alto, pero sí creciente oposición. Entonces, una de las medidas importantes que tiene la agenda energética es el tratamiento del territorio, el ordenamiento territorial y el trabajo que se piensa hacer en esa materia. Eso, sin duda, con un apoyo importante del Ministerio, que incluso está mencionado como un articulador en estos temas, podría darle solución
y más certeza a estos proyectos para que se desarrollen en forma, por lo menos con la concurrencia y las voluntades de todos los afectados del proyecto. ¿Qué significa este ordenamiento territorial que está en la agenda? Significa que se pretende darle un orden al territorio en términos, porque hoy día tenemos muchos planes reguladores, comunales, intercomunales, distintos ámbitos de normas, y por lo tanto, y además otros derechos, como son, qué sé yo, concesionarios mineros, concesionarios eléctricos, o sea, hay un montón de derechos que están determinados en un territorio. Lo que se pretende hacer en este sistema de ordenamiento territorial es zonificar, determinar qué áreas, o por ejemplo en el caso de las cuencas, qué cuencas podrían desarrollarse para proyectos de hidroeléctricos, y esos hay estudios, o se va a empezar a trabajar en esos estudios para determinar ciertas zonas del territorio donde podría desarrollarse algún tipo de proyecto de generación. De acuerdo a tu experiencia profesional, por nosotros aquí en el programa hemos conversado sobre esto y pareciera que la energía renovable son aquellas que tienen un potencial, al menos me decían algunas personas, no solo en términos de las características de nuestro país, sino que también el tiempo en la implementación de los proyectos. ¿Es así a tu juicio o por dónde debería ir comenzar a solucionar este problema de generación de energía que tiene Chile? Bueno, la energía renovable sí hay un gran potencial en solar, eólico, también en geotermia hay un importante potencial, pero no es tan fácil desarrollar esos proyectos. Por ejemplo, en el caso de la geotermia hay un riesgo importante en la exploración y por lo tanto un costo importante, y eso hace que sea finalmente una energía cara. También está en sectores prácticamente cordilleranos, muy cerca de los límites con Bolivia o con Argentina. Hay factores que influyen en el desarrollo. Lo mismo pasa con otras energías renovables, pero básicamente la eólica y la solar se diferencian de esta geotermia en que el periodo de exploración es menor. No es muy largo el periodo en que se puede verificar que sol exista en una determinada zona, o viento. En cambio, la geotermia requiere mucho más estudio, más desarrollo de exploración. Pero así todo, estos proyectos tardan bastantes años en desarrollarse. Entonces, tampoco vemos que la posibilidad de que las energías renovables empiecen a jugar un papel preponderante en la generación sea en el corto plazo. O sea, va a requerir tiempo de desarrollo. Ahora, ¿eso por qué? ¿Es por el tiempo de desarrollo, por la urgencia, o porque no hay interesados, o porque los inversores, fundamentalmente extranjeros, no tienen incentivos para hacerlo aquí en Chile? ¿Por qué? Yo diría que básicamente es por un tema de precio. Yeah. El costo de generar con una central a carbón es bastante menor que generar el costo final del megawatt que generar con una central eólica solar. Además hay un tema de factor de planta. La central a carbón genera en un 93% del día, entonces en cambio una central eólica o solar es intermitente, no estamos hablando de 30, 25% de generación, entonces eso encarece y hay que poner un respaldo en esas centrales generadoras con diésel normalmente, entonces eso hace que el precio sea también más caro. Yo creo que el problema hoy día está dado básicamente por un tema de costo que marca el carbón. El carbón fija un valor y ese valor es poco competitivo para las energías renovables, incluso para los valores de hidroaicén que podría generar su energía, geotermia y las renovables en general. Ahora, lo que se comenta siempre del carbón, o al menos las plantas que hay aquí en Chile, que son muy contaminantes, y ahí donde en particular hay una gran oposición, sobre todo las comunidades cercanas, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente contamina, pero hay avances tecnológicos que logran disminuir esa contaminación. Pero bueno, es un tema a tratar desde el punto de vista político. Si queremos tener una matriz energética de solo carbón o GNL, o vamos a abrirla en definitiva a las renovables. Chile tiene un potencial alto de renovables, mencioné la geotermia. Podemos perfectamente bien desarrollar 2000 megawatts de geotermia, pero eso requiere voluntad, requiere decisiones concretas, y lo mismo las renovables. Hoy día es bastante más fácil en términos de costo y de desarrollo una central a carbón que el resto.
El ministro, al lanzar la agenda energética, en esto quería preguntarte sobre eso, dice que finalmente la regulación del mercado por sí mismo, esta autorregulación que se aplica en otro ámbito de nuestra vida, había fracasado. ¿Cuánto tiene que ver en el Estado los incentivos, por ejemplo, para que entre nuevos actores a la industria? Porque pareciera que el Estado aquí más bien mira, digamos, sí. no interviene, no subsidia, en fin. Exactamente, el Estado solo es un actor que ha regulado a través de los organismos pertinentes, pero no ha participado. Hay muchos países del mundo donde el Estado sí ha tenido una participación activa, sobre todo en la parte de exploración. Estamos hablando del petróleo, de la geotermia, en prácticamente todos los países que tienen. El gas también, me parece. En el gas. Aquí ha habido participación estatal, hemos visto en el GNL en una oportunidad donde a través de ENAP se desarrolló, y también está contemplado en la agenda energética. ENAP vuelve a ser un actor en el desarrollo de una tercera planta o una nueva planta de GNL, por lo tanto hay una participación, pero se echa de menos una participación en el desarrollo más activo de las energías renovables. Y pareciera que eso ha sido la clave de algunos países, el rol del Estado. Por ejemplo, estoy pensando en Alemania, el incentivo a la energía, a la fotovoltaica o la eólica, donde además se generan marcos legales, se subsidia permanente. ¿Tú crees viable que eso exista acá o no? No, es difícil que aquí tengamos una política de subsidio, es muy difícil. Incluso si quisiéramos desarrollar la geotermia, es difícil que hayan subsidios, por ejemplo, para compartir el riesgo exploratorio. Yo creo que hay que buscar otras medidas, no hablemos de subsidio ni de beneficio, porque podría considerarse discriminatorio y alguna industria sentirse perjudicada, ¿no es cierto? Aquí el Estado ha entregado a los particulares el desarrollo, pero podrían tomarse algunas medidas, por ejemplo arancelarias, de rebaja de ciertos aranceles, o de tratar de que empresas prestadoras de servicios se puedan instalar con mayores facilidades, o eventualmente en el caso de la geotermia, por ejemplo, que empresas puedan, o a través de la misma empresa de ENAP, que más o menos se le está dando un sentido de empresa energética ahora, a través de ella se pueda prestar algún tipo de servicio al desarrollo básicamente de la geotermia o de otras energías. Yo no hablaría de subsidio en ningún caso. O sea, sigue siendo el mercado con algunas regulaciones, con normas claras. Eso es lo que debería ir implementándose en el corto plazo. Ahora, ¿eso es por convicción de la actual autoridad o por una cuestión del modelo? Porque si hay una emergencia uno dice, bueno, ¿por qué no explorar otras razones o no? Otras situaciones. Muy buena pregunta, porque efectivamente yo creo que primero es porque el modelo está hecho de esa manera, y segundo porque hay una convicción aquí en la autoridad en que, y lo hemos visto, la reforma tributaria tiene un fin, ¿no es cierto?, que sí, es captar más recursos. Entonces habría un contrasentido si por un lado la autoridad promueve una reforma tributaria para atraer recursos y por otro otorga incentivos o beneficios o subsidios. Se produciría un contrasentido, porque algunos podrían decir, bueno, ¿por qué no se baja el impuesto a los combustibles? Entonces, para que incentivemos de alguna... Entonces, es difícil. El modelo no está hecho para elementos de esa naturaleza, y por eso esta autoridad y probablemente las que vengan solo van a dejarle el trabajo a los privados. En una perspectiva de futuro, Ernesto, ¿cuánto en el marco de la actual cierta agenda energética, esta agenda territorial también que tú me estás diciendo, y otros elementos que yo he escuchado en general opiniones positivas de lo que ha planteado al menos la actual autoridad, ¿cuánto tiempo podría pasar en que este tema de la matriz y la generación comience de alguna forma a superarse? Si es que se puede calcular, digamos. Sí, no es fácil. O sea, primero la agenda energética contiene muchos elementos muy positivos. Es una buena declaración donde hay un compromiso. En términos de cuándo van a empezar a haber cambios, en el corto plazo no. Así como cuándo podrían haber rebajas en los precios tampoco en el corto plazo. Porque el foco se le ha puesto al desarrollo del GNL y al carbón. El GNL, si bien es cierto, es un gas que hoy día está aproximadamente entre 8 y 10 dólares el millón de BTU, no hay certeza que llegue a esos mismos valores. El shale gas que se pretende conseguir en Estados Unidos, los expertos señalan que no es un precio
o sea, ese gas no va a llegar a ese precio, probablemente sea mayor. Por lo tanto, en términos de precio, yo creo que en el corto plazo no va a haber rebaja en el precio y en el corto plazo tampoco van a haber desarrollos de energía de generación, básicamente de otras energías como renovables en este país, salvo centrales nuevas a carbón que podrían implementarse un poco más rápido. Bueno, vamos a ver, parece que hay hartos temas pendientes en este tema. Ernesto, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, Antonio. Muy amable, gracias. Bien, vamos a hacer una breve pausa, volvemos de inmediato con más aquí a Tele 13C.